Bueno, sí. ¿Descansaron? Ya comimos hasta tamales, ¿verdad? Nos tomamos un buen descanso. Bueno, ya estamos bien listas para seguir recibiendo, porque yo sé que lo que Dios tiene para ahorita, para nosotros, va a retarnos, va a exhortarnos y nos va a animar, porque las mujeres imparables son mujeres que saben tomar retos, y yo sé que Dios nos va a retar en esta tarde. ¿Estás lista para ser confrontada, para ser retada y para ser enseñada? Amén. Bueno, pues vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso a la predicadora de ahora, Janet Carranco, que ayer nos dio duro y que nos va a seguir dando hoy. Tú danos, mija. Dejamos que Dios obre en ti. Qué bendición, ¿verdad? Qué tiempo tan hermoso el Señor nos está concediendo, que a veces decimos que no pare, que siga, que siga. No sé si ayer lo hicieron, pero yo lo tenía pensado, pero como fluyó de una manera bien especial el Espíritu Santo cuando terminó la alabanza, cuando me tocó, no lo quise hacer, pero de verdad, pues quisiera como siempre dar ese agradecimiento a la iglesia organizadora, ¿verdad? Aquí la Gran Comisión de San Felipe, porque siempre que venimos hay algo especial y también el detalle, me encantó la decoración, veo que siempre buscan, ¿verdad? Y así creo que es Dios, hasta en los pequeños detalles siempre nos hace sentir consentidas, amadas, y pues hay que brindar, ¿verdad? Honor a quien honor merece, así que muchas gracias, iglesia organizadora, ¿verdad? De este hermoso evento. A su pastora Diana y a su equipazo, ¿verdad? Yo creo que es un equipo de trabajo bien arduo, por eso no hago yo congresos, mejor los invito a que vengan para acá. No, pues hay que también ser, ¿verdad? Pues mejor vamos, no, sí. Y además les voy a decir una cosa, para nosotros es un refrigerio porque venimos aquí a la playa. El día de ayer, de verdad, estuvimos como chamaquitas, nos fuimos allá a un lugar algo lejano, ¿verdad? En Tortugas Bay, por allá. Ay, sí. Pero cuando somos de mucho, pues como que ya no se siente tanto, ¿verdad? Así que, pero fue una bendición porque pues teníamos alberca para nosotras solitas en la casa. Y fue una terapia, ¿verdad? Porque estaba helada el agua. Y pues nos fuimos así como de a poquito, metiendo, y yo hasta aquí llegué. Dije, no, ya esto no es manda, dije, ya, no más. Pero fue un hermoso tiempo, de ahí salimos, hicimos sándwiches, estuvimos en la terraza, no, la verdad, bien encantadas. Ya les mandamos un video allá a las mujeres de la iglesia, motivándolas y animándolas para que el próximo año aquí estemos. Y todas las que están aquí ya se comprometieron que van a venir para el próximo año. Así que, y esperemos en Dios que todas las demás, ¿verdad? Las moradas, a lo mejor van a venir de otro colorcito por ahí. Vamos a ir buscando qué colorcito nos vamos a traer nosotras, ¿eh? No vamos a quedar atrás, no. Ay, sí, nada más las de allá, no. Por un momento dije, venderían camisetas, pero cuando ya les vi ahí, ¿no? Sal y Luz, dije, son Sal y Luz. Siempre marcando, ¿verdad? La diferencia. Qué bendición. Pues el día de hoy, de verdad que cómo ha sido el fluir, ¿verdad? De cada una de las enseñanzas de una manera así. Una palabra que le encanta a mi esposo es concatenadas, ¿no? O sea, mi esposo con sus palabras. Pero así ha sido, ¿verdad? Desde Saraí, luego siguió Pati, luego otra vez Pati, y luego la palabra al final, el día de hoy. Y yo creo que eso es lo que el Señor hace, que todas estemos en ese mismo fluir. Por ahí hasta nos preguntó alguien, hermanitas Carranco, ¿ustedes se ponen de acuerdo cuando hacen la enseñanza? No. O sea, ¿por qué? Pues nosotros pedimos que el Espíritu Santo nos dé, ¿verdad? Lo que Él quiere, pero ahí vemos la armonía, ¿verdad? Del Espíritu Santo moviéndose, y yo sé que lo que yo comparta mucho tiene que ver con lo que compartió Ale, y yo creo, ¿verdad?, que el Señor va a seguirlo haciendo a través de
Diana, su pastora, que es la que va a cerrar. Así que el día de hoy el tema es llamadas a trascender. Y ahorita Alejandra estaba hablando muchísimo acerca de la herencia, ¿verdad? Y pueden ser la herencia bienes materiales, pero lo que se me hace más tremendo todavía es el legado. Porque el legado es, ¿verdad?, lo que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, y esto es un cúmulo de valores, principios, aún cultura y muchas otras cosas más, ¿no? Este es el legado. Y el Señor me puso esta palabra de que es importantísimo que nosotras transmitamos a las siguientes generaciones, ¿verdad?, un legado. Pero no solamente es, bueno, voy a hacer esto para mis hijos, no. También Dios nos reta y nos llama a que nosotras trascendamos. Es decir, que lo que hagamos cuente, que aún pasen décadas y que tu nombre se escuche como alguien que dejó huella en este mundo. ¿Cuántas no escuchamos, verdad, en la historia, mujeres tremendas que hoy hasta las utilizamos en enseñanzas, en clases o aún simplemente en las conversaciones cotidianas? Pues ¿sabes qué? No solamente esas mujeres ilustres Dios quiere que trasciendan. Dios te está pidiendo a ti y a mí que también lo hagamos. Trascender es extenderse o comunicarse los efectos de una cosa a otra, produciendo, aquí está la clave, consecuencias. Trascender es extenderse a otra generación, ¿verdad?, a otra raíz, ¿verdad?, de esas que nosotros hemos estado fructificando, pero no solamente, bueno, pasan con mi nombre. Bueno, las mujeres no tenemos tanto eso, ¿verdad?, porque nos casamos y quién, si son hijos, varones, ahí continúa el nombre de nuestro esposo. Las mujeres en nuestra cultura, pues el apellido como que llega un momento en que nada más a los hijos y ahí quedó. Pero no es solamente el nombre lo que importa aquí. Aquí es que tenga consecuencias nuestra vida. Todo lo que hagamos, nuestras palabras, nuestras acciones, que tengan una consecuencia, es decir, que haya un efecto, que tenga un fruto. Vamos a ver la vida de una mujer que me encanta y de verdad yo creo que es un ejemplo maravilloso de cómo se puede trascender y aún hacer cambios en una sociedad. Y esta mujer, su nombre fue Débora. De verdad que creo que es una de mis heroínas de la fe. Esther es muy romántica, ¿verdad? Y hasta ahí la película de Una noche con el rey. Ay, ¿la han visto esa? ¿No? Véanla. Dejen de ver a Netflix y vean películas cristianas. No es cierto. Pero Débora, ahorita vamos a ver algunas características de ella, que no me dio el Señor la oportunidad de tener hijas, ¿verdad? A lo mejor sí lo hubiera podido poner así. Pero vamos a ver que Débora nos va a enseñar algunos principios de cómo trascender en la vida y lo vamos a ir viendo a la luz de su historia. Es una historia maravillosa de lucha, de valor, de coraje y por eso me encanta. Sí, soy romántica, ¿verdad? Pero también soy así como que me gusta ver, pues ya vimos a la Mujer Maravilla, ¿verdad? O sea, ese tipo de mujeres que dices tú, wow, ¿cómo cambió la historia de una nación por una mujer? En primer lugar, vamos a ver este principio y es, ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar. Si tú quieres trascender, ocupa tu lugar. Mira, Dios nos ha colocado a cada una de nosotras en un lugar estratégico. Si tú vives en esa colonia no por casualidad, Dios te puso estratégicamente a vivir ahí. En tu trabajo es un lugar estratégico. Vimos que Alejandra, ¿verdad?, tiene una escuela, un centro de enseñanza y es un lugar estratégico porque no solamente atiende a los pequeñitos, ahora ya trascendió
con los padres de esos pequeñitos que continuamente van a pedir consejos, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde ese lugar estratégico que Dios te puso, puedes tú vislumbrar y ver todo lo que a tu alrededor hay. Es como un sonar, ¿verdad? De los submarinos. No pueden ver hacia la superficie, pero a través de eso pueden detectar lo que hay a su alrededor. Otras naves, ¿verdad? Animales y demás. O puede ser como un faro que está en un lugar estratégico para que pueda ver todo el mar de tal manera que lleguen a puerto seguro las embarcaciones. ¿Sabes? Dios te ha colocado a ti y a mí en un lugar estratégico. No es casualidad. Si tú trabajas en una fábrica, Dios te puso ahí porque es tu lugar estratégico. Y ahorita vamos a ver por qué y para qué. En Jueces 4 y 5 nos da algunos detalles de este mujerón, la verdad. Es un mujerón, Débora. Ella era una mujer del antiguo Israel y vamos a leerlo. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel, fíjense, una mujer, Débora. Vamos a ver, era profetisa, mujer de Lapidot, es decir, estaba casada. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, hasta tenía su propia palmera. Entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Vamos a ver algunas cuestiones aquí. Primero vamos a ver que Débora ejercía autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque era una profetisa, ¿verdad? También Débora era esposa. Pues tenía que someterse a su esposo, yo me supongo. No habla mucho de Lapidot, ¿verdad? Porque aquí la historia se centra en la gloria de Dios, en la victoria que Dios le dio a través de esta mujer. ¿Saben? Ella era mujer, esposa, profetisa, pero también era juez. Es decir, que ella era la que gobernaba en ese tiempo. Conociendo un poquito el contexto de Israel, ellos hicieron lo malo delante del Señor. Ya leímos esa escritura, ¿verdad? No la voy a leer, que leyó Alejandra, que esa generación ya no conoció al Dios de los milagros, ya no conoció al Dios de todos estos héroes. ¿Y qué pasa? Se establecieron jueces para que pudieran regir, ¿verdad?, al pueblo. Y ella fue una de esas. Pero en ese tiempo ellos hicieron lo malo delante de Dios. De tal manera que el Señor mandó a un rey de Canaán para que les hiciera la guerra. Y entonces ahí empieza la historia. Esto tú lo puedes ver bien bonito y a detalle, lo que es en Jueces 4. Mira, así como Débora, muchas de nosotras podemos compartir el rol de ser esposas, de ser profesionistas, de ser emprendedoras, trabajadoras, y quizás hasta tienes alguna autoridad. No sé si alguna de aquí trabaja en municipio, en la delegación o en algún puesto político. ¿Por qué? Porque también nosotras las mujeres, ¿verdad? Dios nos da esa gracia para poder estar en lugares de autoridad y preeminencia. Hoy en día, la presidenta municipal de Mexicali, ¿qué es? Una mujer. Bueno, le gusta el teatro y todo eso, pero pues se lanzó y ganó. Le digo yo, es teatrera. No, en buena forma. Nuestra gobernadora, ¿qué es? Una mujer. Ya estamos viendo tiempos diferentes, ¿no? Las candidatas a presidencia el próximo año, ¿qué creen que son? Las dos son mujeres. ¿Se fijan cómo ha cobrado una relevancia el papel de la mujer hoy en día? Pues también en el tiempo antiguo lo era. Y vamos a continuar aquí viendo acerca de Débora. Bueno, en el lugar que Dios la puso ella era un lugar de influencia. Y me encanta, vamos a ver aquí que quizá nosotros podamos preguntarnos qué significa ocupa tu lugar, ocupa nuestro lugar. Sí, soy madre de familia y pues soy mamá. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué puedes hacer desde tu función como madre?
¿Qué puedes hacer desde tu función como profesionista, como estudiante? ¿Qué puedes hacer? Ocupar tu lugar significa llenar un espacio, y escúchame bien esto, un espacio que nadie puede llenar y que si no lo ocupas tú, estaría vacío de amor, de generosidad y de interés por el otro. Les voy a decir por qué. Porque la naturaleza de la mujer es compasivo, es ser compasiva, es ser amorosa, es interesarse por otros. ¿Sí o no? Esa es la naturaleza de la mujer. Por ahí se ha dicho que el amor de Dios o Dios se asemeja muchísimo al amor de una madre. ¿Qué no hace una madre por sus hijos? ¿Qué no hace por su casa, por su hogar? Bueno, les dije que no vieran Netflix, pero sí, ya vean Netflix porque les voy a recomendar una película. Me acordé ahorita. Hay una película que se llama Somewhere. ¿Ya la vieron? Bueno, si tienen así problemas cardíacos, pues no se la recomiendo mucho. Pero esta mujer lucha por salvar no su vida, la vida de su hijo. Nada más les voy a decir esto, no les voy a spoilear. Queda en alta mar dentro de un contenedor y toda la película sucede en el contenedor. Pero el contenedor se está hundiendo. Ya, no más. Véanla. Tremendo. ¿Qué hace una mujer, una madre por su hijo? Me quedé impactada. Eso es llenar un espacio, tener un propósito, tener un sentido. No solamente fuimos puestas aquí en la tierra para cumplir algo inmediato. Dios nos puso aquí en la tierra para trascender generaciones. Damos gracias a Dios porque hubo alguien que le compartió a mis padres. Y mis padres trajeron el evangelio a sus hijos. Y de tal manera, de esos 6 hijos, ahorita 4 estamos sirviendo al Señor. ¿Y qué creen? Ahora nuestras generaciones también sirven. La hija de mi hermana Patti con su esposo son los líderes de jóvenes. Mi hijo Samuel con su esposa también lideran en la iglesia. Eso es trascender. Sabes, a lo mejor tú no vienes de una cuna donde se te compartió desde pequeñita, como a lo mejor a mí, que a los 9 años yo conocí al Señor. Pero ahorita tú tienes esa oportunidad de marcar la historia de a lo que viene. Entonces, es necesario que arranquemos esas etiquetas de nada más nací para alimentar a mis hijos, porque muchas veces no sabemos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Inclusive, si alguna persona fallece su esposo, ¿saben que muchas mujeres tienden a perder el sentido de su vida? Porque gira alrededor de la vida de su esposo. O los hijos se casan y se van a otras partes, a otras ciudades, y esas mujeres pierden el sentido de su vida porque no hubo nada que ellas hicieran para desarrollar su vida y para continuar su legado. Vamos a ver de verdad que Débora sí lo hizo. Y para poder trascender, Débora hizo algo. En primer lugar, no lo dice la escritura, pero yo estoy casi segura que ella tuvo una comunión con Dios. Y saben, porque ella era la profetisa del pueblo. Todos iban y consultaban con ella. Cuando tú das una palabra a alguien, no lo vas a poder hacer solamente en tus fuerzas, en tu conocimiento, en tu sabiduría, porque entonces diríamos, yo creo que le hagas así. Yo pienso, hay situaciones que vienen tan fuertes. Pastora, ¿me divorcio sí o no? Pastora, ¿me cambio de ciudad? Pastora, esto. Necesitamos estar en el monte de Dios, donde escuchemos,
donde podamos ocuparnos de saber, Señor, ¿qué quieres decirme a mi vida para poder transmitirlo yo a las personas que tú me has encomendado? Puede ser mi familia, pero también si tú eres parte de un ministerio que Dios te ha delegado, tú también necesitas subirte al monte para escuchar lo que Dios tiene para ti y poderlo transmitir. ¿Sabes? Los oyentes son vida. Cuando nosotros venimos aquí, no es basados en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Tenemos un temor reverente a Dios, de decir todo lo que nosotros transmitamos va a ser vida o puede ser muerte. Ella, además de ser profeta, era la encargada de que la ley de Dios, escúchame, las leyes penales, civiles, mercantiles, ella era la que las determinaba, porque era la juez. No solamente era el ámbito espiritual, tenía una responsabilidad sobre todo el pueblo de Israel, en todo lo que sucedía. Era la encargada de las leyes, era la encargada de escuchar y conectarse con Dios para dar la palabra. ¿Cómo podemos conocer nosotros el plan y el propósito de Dios si no nos conectamos a la fuente? No podemos pensar que cada domingo o cada miércoles que tengamos reuniones cuando nosotras me voy a conectar para recibir de Dios. No. ¿Sabes? Los miércoles, domingos son servicios de ¿qué le llamamos? De celebración, donde tú y yo venimos a entregarle, ¿verdad? Lo mejor de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Pero para poder trascender necesitamos aprender a comunicarnos con Dios, escuchar su voz. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es qué me dice el Señor a través de su palabra. Nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que hacemos están en contra de lo que la Escritura dice. Pero sabes, dice la Escritura, que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque podemos estar leyendo y mira, te voy a decir una cosa, son muy buenas las enseñanzas, las predicaciones que tú puedas escuchar en YouTube, en todas las partes, ¿verdad?, de las redes. Pero la palabra que se comparte en tu iglesia por tus pastores es la palabra rema que Dios está dando a la iglesia local. Y si tú te pones a escuchar al que predica en Miami, al que predica en Colombia, al que predica en Venezuela, perdóname, pero eso es otro fluir. Y luego vienes tú diciendo que no está aquí el fuego y que no. ¿Sí me explico? Mi esposo siempre lo ejemplifica así. Es como si tu esposa te preparas y le cocinas a tu esposo, a tus hijos, una deliciosa comida todos los días y resulta que el esposo no llega ni los hijos. Y dices, pues ¿dónde estás? Me fui a comer con el vecino. O sea, ¿qué sentiría tu corazón de decir, oye, yo te preparé este alimento que yo sé que te va a hacer bien y que te va a gustar y que te va a nutrir? Conectarse con Dios es estar conectado a la visión de tu iglesia local. Y no estoy satanizando ni estoy diciendo que no escuches, pero recuerda, Dios da una visión a tu pastor y esa es la que va a transmitir cada servicio. No solamente el pastor, también los líderes, todos estamos conectados. Vemos aquí que Débora entonces estaba en una posición específica. ¿Dónde estaba ella sentada? Recuerden, en la palmera de Débora, en el monte de Efraín, ¿verdad? Dijimos que para ella poder dar dirección al pueblo de Israel necesitaba comunicarse con Dios, porque no solamente daba las leyes venidas de Dios, sino también tenía que todo lo que tendría que ser lo del reino. Muy bien. Vamos a leer y vamos a irnos a Jueces 4 para comprender un poquito el contexto. En versículo 3 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad
a los hijos de Israel por cuántos años habían sido oprimidos. 20 años. 20 años. Y ya vemos que gobernaba, ¿verdad? Lo que ya leímos, Débora, que era profetisa y mujer de Lapidot. Se sentaba bajo la palmera y ahí gobernaba. Ahí viene lo interesante. Versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Débora era la que gobernaba, pero tenía un capitán del ejército llamado Barak. Y un día que estaba ella en su palmerita, ya habían sido 20 años de sometimiento a este rey inicuo de Canaán, y un día ella le llama a su jefe del ejército y le dijo: oye, ¿qué Dios no te mandó a que fueras a derrocar a ese rey inicuo? Que agarres caballitos, carros y vayas. Débora se lo dijo a su general. Y aquí te voy a decir, Débora, y este es el otro aspecto, descubrió su potencial. Ella sabía para lo que había sido llamada. Ella sabía cuál era su función. Miren, ella podía haber gobernado hasta que se le acababan las fuerzas o hasta que renunciara y decir el que sigue. Pero ella sabía por qué estaba ahí. Ella sabía cuál era la fortaleza de su vida y a qué había sido llamada. Miren, las mayores crisis que atravesamos en la vida, escúchame bien, pueden convertirse en una oportunidad para nuestro renacimiento. Las mayores crisis que atravesamos en la vida pueden convertirse en una oportunidad para nuestro renacimiento. Y es verdad, a veces cuando todo parece que está tan tranquilo en nuestras vidas, tan plano, tan como que vivimos una eso, que ya no hay en nuestra vida una motivación por algo más, por crecer, por aumentar. Yo el día de ayer les comenté que vino un golpe fuerte a la vida de mi esposo y a la mía. Y saben, en lugar de balancearnos y de decir: saben que yo no quiero nada con el Señor, eso nos motivó a decir: Señor, hay alguna frase que mi esposo nos compartió hace poco tiempo y me encantó. Y dice así: nadie le tira piedras a los árboles sin fruto. Solamente a quienes se les tiran piedras, a los que tienen mucho fruto, para poder disfrutar de ellos. Y nosotros comprendimos esto. En las oportunidades más difíciles es cuando podemos renacer. En nuestro ánimo, en nuestro deseo de servir a Dios, en nuestra relación familiar, porque a veces la rutina nos ahoga, ¿sí o no? Cuando nos mueven el tapete, como se dice por ahí, es cuando podemos vislumbrar lo que Dios tiene para nosotras, y es un nuevo comienzo. Para nosotros fue como iglesia un nuevo comienzo, unidad en la iglesia, un espíritu de verdad, de unidad que no habíamos experimentado. El estar clamando, el estar creyendo que Dios iba a hacer algo glorioso a través de esa situación. Y creemos, todavía no termina ese proceso, pero creemos que la victoria el Señor ya nos las dio. El fracaso, el abandono, la desilusión, la soledad pueden llevarnos a Dios de nuevo. Es increíble, pero las cosas que parecen que son lo peor en nuestra vida son las que muchas veces Dios utiliza para que voltemos a Él, para que hagamos nuevos votos, ¿verdad?, delante de Él, para que nos reconciliemos con Él, para que nos reconciliemos con nuestros seres queridos. Hay gente y hay familias que están enemistados por años.
Cuando fallece un familiar, cuando pasa algo, un hecho, ¿qué es lo que hace esto? Sacude, une, moviliza los corazones. Barak era el líder del ejército de Israel, pero ¿qué creen? Estaba lleno de temor. Tenía a su jefa y decía, no, pues lo que tú digas, jefa, pero qué miedo, porque ellos tienen muchísimos carros, nos van a aplastar. Él tenía desconfianza, tenía duda, pero Dios decidió que Débora fuera el instrumento para hablar a Barak. ¿Cuántas veces Dios nos ha usado a nosotras para hablar a la vida de nuestros esposos? ¿Cuántas veces Dios nos ha usado para hablar a la vida de otras personas? Y dices, yo, Señor, sí, porque estamos ocupando el lugar, porque hemos estado en el monte de Dios y Él nos ha dicho y entendemos cuál es nuestro potencial. Muchas veces yo le digo a mi esposo, ¿sabes una cosa, esposo mío? Nadie te va a decir lo que tu amada esposa es la única que te va a decir. ¿Sí o no, Diana? Ese es nuestro ministerio, ¿verdad? De ser ayudas idóneas, de rodearlos, de ser ese radar, de estar vigilantes. Que no se malentienda, porque una cosa es el control. Dios no nos llamó a ser controladoras. Dios nos llamó a ser ayudas idóneas. Bueno, vamos a leer Jueces 4, el 8. Barak le respondió, híjole, qué tremendo está esto. Si tú fueres conmigo, Débora, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Wow. El jefe de los ejércitos de Israel le estaba diciendo, está bien, voy a acceder lo que tú me estás diciendo porque viene de Dios. Porque acuérdense, ella era ¿qué? Profetiza. Está bien, te respeto como profetisa. Está bien, te respeto como mi gobernadora. Pero si tú no vas, yo no voy. Débora, mis hermanas, es un ejemplo claro de que toda mujer entregada en las manos de Dios puede ser un instrumento para transformar el mundo. No solamente nuestra familia, que es el primer ministerio que Dios nos dio. Claro que sí. No puede ser que alumbremos en todo el mundo y no lo hagamos en nuestro hogar. Dios nos está llamando la atención desde el jueves que ustedes están aquí, a nosotras desde ayer. Pero saben, el propósito de Dios es que alumbremos, el propósito de Dios es que transformemos, el propósito de Dios es que seamos útiles, instrumentos útiles de Dios. Nuestras palabras tienen mucha repercusión, por eso deben de ser llenadas de Dios, de su palabra. ¿Cuáles son las palabras que les decimos? Ya no las voy a mencionar porque ya las dijo Alejandra. ¿Cuáles son las palabras que muchas veces le decimos a nuestros hijos? Pero ¿cuáles son las palabras que muchas veces les decimos a nuestros esposos? No son palabras de afirmación, no son palabras de elogio, no son palabras que los hagan crecer y ser mejores. Tristemente pisoteamos su dignidad, pisoteamos el respeto que les merece. Y eso es lo que ven nuestros hijos. Nuestras palabras son de vida y de muerte, dice la Escritura. Escoge vida para que vivas. Débora supo qué decirle a Barak. Y le dijo en el versículo 9, iré contigo. Está bien, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes.
No podemos ser presas de la inseguridad, del temor. ¿Qué tal si no me sale bien? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Saben? Muchas personas no quieren llegar al matrimonio por temor. Pero mucho antes no quieren ni siquiera entablar una relación de noviazgo o de conocerse con alguien por temor. Y ese es solamente un pequeño ejemplo, pero hay muchas cosas que no hacemos por temor, por no querernos equivocar, que nos señalen, que nos desacrediten. El día de ayer yo creo que el Señor trajo libertad a la vida de muchas de nosotras. El temor paraliza, el temor te hace objeto de verdad del enemigo, de estar señalándote y decir no puedes. Tú estás aquí con un propósito. Y ese propósito no solamente es ser madre, es una bendición. Pero Dios no a todas les dio el privilegio de ser madres. Entonces, si el propósito fuera nada más la maternidad, la mujer que no tiene hijos, entonces no tendría propósito. Dios nos da propósitos específicos. Dios nos dice en qué lugar te quiere. A veces estamos en un lugar donde Dios no nos dijo, haciendo las cosas que Dios no nos dijo. Débora no solo habló con Barak, sino que se puso a su lado para ir a la batalla. Los tiempos son muy malos, mis hermanas. Son tiempos de intolerancia. ¿Los han visto? Que ya no pueden ni hablar, ni opinar, ni decir lo que tú piensas, porque ya te juzgan de intolerante, de misógino, de muchísimas cosas. Son tiempos de incomprensión. Le estaba yo diciendo a Alejandra, ahorita la gente vive ensimismada. No me interesa lo que pase con el vecino, con el de enfrente. Es triste lo que estamos viviendo. Son tiempos donde hay burla, donde el mensaje de Dios que tiene poder no está haciendo su obra. Porque estamos callando, estamos cediendo. Dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Pero lo terrible de todo esto es que la iglesia ha estado cediendo terreno. Medio mundo hace sus marchas aquí, allá en Mexicali. Creo que ayer fue la marcha del arco iris. Orgullosamente, dicen ellos. Nosotros se nos convoca, me acuerdo el año pasado, antepasado, se convocó a una marcha familiar para el modelo familiar, para guardar la familia. Y mi esposo y yo fuimos. Fue triste ver que la plaza de los Tres Poderes, de verdad yo creo que no habíamos ni 200 personas. Y dices, ¿cómo? Son tiempos difíciles que si tú y yo no tomamos la responsabilidad, ya lo escuchamos, nuestra primera responsabilidad son nuestros hijos, pero también tenemos una responsabilidad porque la sangre de nuestros vecinos, de nuestros familiares será demandada de nosotros. Porque Dios nos pone con un propósito. Y yo lo comprendí las veces que yo estuve internada en el hospital. ¿Por qué estoy aquí? Pues para traerle una palabra de aliento a las que estaban hospitalizadas conmigo. Encontremos el propósito de Dios en cada cosa, en cada movimiento. Pero solamente va a suceder cuando estemos conectadas con Dios. Si estás en la fila de la tortillería, si estás haciendo fila en la bodega Aurrerá, donde tú quieras y mandes, estás con un propósito y la gente que te topa no es casualidad. Dios se la puso porque a lo mejor es el último momento o el último día de su vida en su mente. Así que no hay espacio para ser presas de complejos, de inseguridades. No, ya no. Tenemos que entregarlo y decir en la cruz. Es importantísimo ir a talleres de sanidad interior. Es maravilloso. Pero también tenemos que conectarnos a Dios y decir, Señor, te entrego esto.
porque después todo lo generamos como muletillas, y si no está mi discipuladora conmigo, y si no está esto, no. Ahora los congresos son cada año, tenemos que conectarnos al Señor todo el tiempo. Ayer yo les dije, muchas mujeres podemos ser emocionales y emocionadas, pero pocas transformadas. Y este es el tiempo que el Señor nos da. Y lo que siguió con Débora, ¿qué es? La victoria. Sé una vencedora. Ocupa tu lugar. Primero, ¿verdad? Ocupa tu lugar. ¿Qué fue lo segundo que les dije? Comunícate con Dios en el monte. Siéntate en tu palmera. Di tu nombre y tu lugar de refugio. Ese es tuyo, tu lugar. Conéctate con Dios. Descubre tu potencial. ¿Para qué fuiste llamada? ¿Qué hay que hacer? Y esto nos va a dar la victoria. Dios siempre cumple todo lo que promete. Esa era una frase de mi madre. Dios no se queda con nada. Lo que dijo, eso lo hará. La cuestión que esperamos que sean nuestros tiempos, y no es así, Dios lo hará. Muchas veces el llamado de Dios se detiene en nuestras vidas, no porque Dios no quiera, ni porque tu pastor ni tu líder no quieran. Es porque nosotras no queremos. Cuando se nos dijo la primera palabra profética a mi esposo y a mí, teníamos 1 año de casados. Y para el cumplimiento pasaron 8 años. Pero Dios le dijo a mi esposo, sé un Timoteo en la casa. Pégate con tu pastor. Y sabes, en ese tiempo mi esposo estuvo. Porque dijo, yo quiero que se cumpla esta palabra. Ahora, ¿qué Dios dijo de ti? No solamente en el ministerio, en tu vida personal, en tu vida profesional. Los tiempos de Dios son perfectos y hasta lo decimos, ¿verdad? Ya es un hecho consabido. Pero sabes, Dios quiere que tú avances, Dios quiere que tú cumplas tu propósito y que no tardes más de la cuenta. Echa cuenta y di cuánto tiempo es que Dios te dio esa palabra. A las que ya han recibido y a las que no, estén sensibles. Dios nos habla de muchas maneras. Bueno, vamos a ver en Jueces 4:12. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y ya vemos ahí que Sísara era el general del reino contrario, ¿verdad? De los enemigos. Ustedes ya lo ven ahí. Entonces 14, Débora dijo a Barac, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Déjame decirte que nuestra generación debe buscar el mismo poder y autoridad de Débora. Hasta hay ministerios, ¿verdad?, que se llaman Débora. Por ahí conozco a una hermanita en Estados Unidos que tiene un ministerio poderoso que se llama Débora. Pero Dios está buscando manifestar la obra de Dios en medio de las tinieblas. Y es a través de nosotras. Nuestro mundo está en crisis. Nuestro mundo enfrenta catástrofes naturales. Está enfrentando enfermedades, pandemias, crisis económicas, pérdida de valores. A lo que antes nosotros pues siempre hemos dicho lo bueno es bueno y lo malo malo, ahora lo malo ya es bueno. Y lo peor del caso es que se está destruyendo los núcleos familiares. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo? Y te voy a lanzar un reto, y este es el reto del día, y escríbelo por favor. Dejemos de ser espectadoras para ser protagonistas de la victoria que Dios nos promete. Dejemos de ser espectadoras. Ay, qué bien, mira qué bien. Ella comparte, ay, esa es una evangelista, ay, esa es una intercesora, qué bien, ay, mira, esta habla bien bonito. Nosotras, cada una de nosotras tenemos un llamado, tenemos la gracia de Dios, todo se trata de Él. Pasan años y a veces es triste ver que en nuestros hogares hay hijos que no conocen ni quieren nada con Dios. Hay esposos que no quieren nada con Dios porque a lo mejor nosotras hemos estado en una actitud pasiva.
Es el tiempo, mis hermanas, de tomar la victoria, de levantarnos firmes, de trascender. Si escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, no vamos a ser avergonzadas. Deja de tener temor. Los tiempos se acortan. El otro día nos estaban comentando una persona que Dios le puso muy fuerte ir a orar por alguien. Y a veces cuánto Dios nos habla y nos dice, ve, ora, ve, dile, y nosotras, ay no, son cosas mías. Esta persona fue obediente a Dios, oró por esta persona, al día siguiente murió. Pero antes de morir recibió a Cristo. No sea que un día estemos delante de la presencia del Señor y el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Te acuerdas cuando estuviste en el Calimax? En la caja 2. Es que se oye irrisorio, pero déjenme decirles, yo no creo nunca en las casualidades. Dios nos pone en lugares específicos con un propósito específico. Tú eres quizá la única persona que alguien va a escuchar. Quizá tú eres la única que le vas a mostrar interés a alguien que está pensando hasta quitarse la vida. El año pasado Dios me dio esa oportunidad y fue a través de las redes sociales. Una joven publicó en la página de la iglesia mientras estaba el servicio. Me llegaron las alertas y una era mi sobrina Loren y la otra era mi hijo. Y los dos, uno tía y la otra mamá, revisa el Messenger de la iglesia. Y yo, pues estamos en el servicio, ¿qué voy a revisar? Cuando reviso, estaba una despedida de una joven. Y dijo, es mentira todo lo que están predicando ahí. Dios no es bueno, no es verdad. Me arrancó mi familia. Cuando empecé a leer, me salí rapidísimo. Y empecé a hablar con ella. Ella había sido hija de una familia cristiana. En un accidente murió su papá, su mamá y su hermana. Quedó ella sola con su abuelita. Y ella dijo, no creo ya. ¿Cómo? ¿Por qué se los llevó? Y hasta me cantó alabanzas. Y yo empecé, Dios te ama, Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti. Y no, ¿sabe por qué? Porque yo iba a grabarme. Y cuando prendí la cámara para hacer un en vivo de que yo me iba a matar, fue cuando vi la publicación y la predicación. Estamos en un lugar estratégico, en el tiempo estratégico, porque Dios nos quiere usar, pero necesitamos estar sensibles y solamente lo vamos a hacer si estamos conectadas a la fuente. Hay muchos distractores, hay muchas cosas en la vida diaria. La rutina también es una cosa que ahoga. Hay gente, mis hermanas, que necesitan la palabra de Dios. Hay quienes ya conocieron al Señor pero se han alejado. Dice la Escritura que vas a ser bienaventurada si haces que vuelvan a los caminos del Señor. Al día siguiente me volví a contactar con la jovencita. Ella era de Guadalajara, ni cómo. Y yo me puse a orar con ella, empecé a hablar con ella. Busca una iglesia, hija, por favor, busca a alguien que se desconectó. Yo lo único que le dije, Señor, tú me usaste y yo sé que la semilla va a dar fruto en esta joven. Los días que siguieron yo me puse a orar y creyendo que el Señor había guardado su vida. Pero de verdad estamos en un tiempo difícil. Necesitamos pararnos, necesitamos dejar de ser esas espectadoras. Y por último, necesitamos ser mujeres de influencia, que se levanten para actuar ante la necesidad de los demás. Desde la posición donde Dios te puso. Si estás trabajando en una fábrica, ya ven que son las líneas, ¿verdad? De producción. Si está la compañera a un lado tuyo, háblale del Señor. En donde tú estés, mucha gente dice, no, pues solamente los que están en eminencia. No, Dios nos ha puesto en lugares estratégicos. Seamos Déboras,
que representemos a las mujeres entregadas en las manos de Dios. En Jueces 5:7 dijo, después de la victoria, no les voy a contar la historia, es hermosísima, pero ustedes, no solamente ella fue la que tuvo la victoria, también se le unió una mujer maravillosa llamada Jael. Y ella fue la que le dio cuello a Sísara. Así como que se ve, le invitó a tomar lechita porque estuvo huyendo. Venga mi señor, acuéstese, caliente, quiere, dame agua. No, le daré lechita. Sabia. Y ahí cuando ya estaba dormido, ¡pum!, le clavó una estaca en las sienes que atravesó hasta la tierra. La victoria era de dos mujeres, Débora y de Jael. Pero dice en Jueces 5:7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Este ya fue el cántico de victoria. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Ante el abandono y la destrucción, mis hermanitas, esta mujer se levantó como madre de toda una nación. Nosotras podemos levantarnos y pelear por nuestros hijos, por nuestras casas, por nuestros nietos, por nuestras generaciones. Hoy están las naciones en ruinas. Hoy Israel está en guerra con Palestina. Ucrania está en guerra contra Rusia. Se están aliando. Hay crisis. No podemos nosotros estar expectando. Ahora no te estoy diciendo que te vayas a la guerra, pero me impresiona ver cantidad, no sé si han visto los videos, cantidad de argentinos de todas partes del mundo que han ido a Jerusalén a la guerra. Hay mexicanos, pero como vienen de ascendencia judía, ellos se alistaron. Saben, nosotros a lo mejor no nos podemos alistar, pero sí somos parte del ejército de Dios. Pongámonos la amargura, no, la armadura. No, eso quítalo de tu vida. Y bueno, quisiéramos tener el cuerpo, ¿verdad?, de la Dayan, pero no le hace, pongámosla y a ver cómo nos queda, pero pongámonosla, ¿verdad? Nuestras naciones han caído, valores, familias siendo destruidas, familias desilusionadas, droga, el alcohol, inmoralidad sexual, violencia. Todo eso está rigiendo hoy en día. No solamente quisiéramos decir que a los adultos, nuestros jóvenes, nuestros niños, sí saben que aún en las escuelas, en las primarias, los que venden, los señores que están afuera en la tiendita están vendiendo droga. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Ahora, no se trata de ponernos en una burbuja, ni a nuestros hijos. ¿Saben? El único que los protege es el Señor. No podemos estar 24/7. Sí en oración, sí con la instrucción que ya se nos dijo, ¿verdad? Guardada en su corazón. Pero ¿qué estamos haciendo? Mis hermanas, el mundo necesita que se levanten mujeres como Débora y Jael. Si ellas se levantan, una familia se levantará junto con ellas. Si una familia se levanta, toda una comunidad se levantará. Y si una comunidad se levanta, toda una ciudad puede levantarse. Es tiempo de ser influencia. ¿Cómo? Compartiendo solamente lo que de gracia hemos recibido, de gracia podemos dar. Este es un tiempo sin duda que necesitamos levantarnos, necesitamos trascender. Recordamos hoy con mucha alegría y mucho gozo esa mujer que llevó a mi madre a los pies de Cristo. Esa mujer, me acuerdo, la señora Rocha, sus hijos siguen sirviendo al Señor, sus nietos, pero no solamente se dedicó a su familia, ella le compartió a mi madre. Y de ahí viene otra generación de hombres y mujeres que le servimos.
Es tiempo de levantarse. Hay mucha pasividad en el reino de Dios. Nos emocionamos de tiempo en tiempo, pero necesitamos que nuestras vidas estén no emocionadas, recuerda, transformadas. Y eso se va a dar a través del agradecimiento. Señor, gracias. ¿De dónde tú me sacaste? ¿De dónde tú me sacaste? Señor, me extiendo. ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mí? Esta mujer no tuvo a lo mejor una historia de amor muy romántica, y menos con Jael, ¿verdad? Que le clavó las sienes ahí a Sísara. Pero salvaron a una nación. Y con esto te voy a terminar. ¿Sabes cuántos años después de Débora hubo paz en Israel? 40 años. Y yo saqué cuentas, dije, tengo 52, y 92 años tendría yo. Y eso es trascender. Ocupa tu lugar. No estás de paso y por casualidad aquí. Conéctate con la fuente que es Dios. Reconoce cuál es tu potencial y te aseguro una victoria. Primeramente en nuestro hogar, pero también recuerda, somos personas de sociedad y necesitamos hacer cambios en esta sociedad que tanto necesita de Dios. Hay que orar. Vienen elecciones el próximo